otros que están en coma. Pero aquí miren ustedes, aquí con facilidad de movilizarse y con la bendición del amparo del Omnipotente. Pero a todo debemos estar dispuestos, creyendo las promesas de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1. Amén. Amén. Lean conmigo, del 1 en adelante. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Oremos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por tu misericordia. Por estar aquí, Padre Santo, para bendecir a tu pueblo. Y para poder, Dios mío, recibir tu palabra. Que sea en tu gracia, Señor, que nos la des. Y nos permita, Señor, de esa manera aprender de ti, recibir de ti, Señor amado. Disponernos para ti. Porque grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos tus caminos. Ayúdanos a estar en ese camino justo y recto que nos has mostrado, en esa senda que se vaya expandiendo hasta ese día perfecto. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar un momento en el tema la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, en forma somera decimos que se haga la voluntad de Dios. Y esta expresión la oímos en todo tipo de personas. Inclusive a los que no perseveran en ninguna religión dicen que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Pero dicen de una manera así, sin analizar. Pero aquí la palabra de Dios en este versículo dice: no os conforméis a este siglo, el tiempo que vivimos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Primero, tiene que haber una transformación en nosotros. ¿Para qué? Para poder comprobar, dice, cuál es la buena voluntad de Dios. Tiene que haber un cambio en mente, en corazón, en todo nuestro ser. Esa transformación que nos hace entender verdaderamente en qué consiste la voluntad de Dios y someternos a esa voluntad sin titubeos, sin reclamos, sin reproche, sino saber que estamos sometidos a esa voluntad. Porque si tenemos vida es porque un día a Dios le plació darnos el soplo de vida. Permitió Dios que abriéramos los ojos a este mundo. Eso no dependió de usted, ni dependió de cada uno de nosotros. Eso dependió de la soberanía de Dios, que en su soberana voluntad lo creó usted. Dice que Él entretejió todo nuestro ser en el vientre de la madre y añadió todas las cosas sin faltar ni una de ellas. Nos dio el soplo de vida. Pero cuando ya el hombre llega a tener razonamiento, sí, porque hay un tiempo en que llega el razonamiento para la elección. Cuando el hombre llega a tener razonamiento, dice esto, que se haga la voluntad de Dios, pero no que quiera aceptar la voluntad de Dios en su vida. El niño no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, pero llega un tiempo en que ya se reflexiona, ya se razona y ya se puede decidir qué quiere uno.
Si quiere uno que Dios haga su voluntad en la vida de uno, o uno quiere hacer su propia voluntad. Porque a Dios se somete uno sin reservas. Sin reservas. Amén. Decimos, Señor, quiero que se haga tu voluntad. Pero, le pones un pero a Dios. Decimos, Señor, pero si tú me ayudas en esto, pero si tú haces aquello que yo quiero. Eso no es someterse a la voluntad de Dios. Eso es condicionar a Dios, y a Dios nadie lo puede condicionar. Porque Él es Dios y Él es soberano. Amén. A Él no se le puede condicionar. Amén. Porque cuando Abraham fue llamado, nos damos cuenta que Abraham vivía en una ciudad muy próspera, en Ur de los Caldeos. Y de repente Dios le habla y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Sin duda Abraham llevaba una relación especial con Dios, porque no dice que llamó a Taré, no dice que llamó a los hermanos de Abraham, no, llamó a Abraham, al cual Dios le llama amigo de Dios. Lo llamó a él, y cuando Abraham no hizo nada en la comodidad, en el confort donde vivía, en todo lo que tenía, en las herencias, en nada de eso, sino que dice que salió Abraham a la tierra que Dios le iba a dar sin saber a dónde iba. Él salió sin saber a dónde iba, porque muchas veces decimos, pues que si Dios me da mi casita, si Dios me da allá donde vivir, si el Señor me da mi pedacito donde tenga mis animales, si el Señor me da algo, me da una provisión, y le establecemos a Dios qué clase de provisión queremos, así sí. Y eso no es someternos a la voluntad de Dios. Eso es anteponer nuestra voluntad a la de Él. Pero Abraham se fue, dice, sin saber a dónde iba. ¿Fue fácil el camino? No, no fue fácil. Le pasaron muchas cosas difíciles en el camino a Abraham. Muchas veces estuvo a punto de que sus enemigos lo mataran, pero Dios le dio carácter y autoridad para defender lo que Dios le daba. Y continuó hasta llegar al destino que Dios le había dado, la tierra de Canaán. Y llegó a la tierra de Canaán. Y luego encontró el problema tan difícil que la ciencia médica no lo puede explicar, ni tendrá explicación alguna, porque Sara era estéril. Y ante esa imposibilidad de tener hijos, ¿cómo podía Abraham relacionar la promesa de Dios que le dijo, mira las estrellas del cielo y mira la arena del mar, así será tu descendencia? ¿Y cómo podía él relacionar eso si su mujer era estéril? Era simplemente aceptar la promesa, la voluntad de Dios para su vida. Aceptar eso. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? No se sabía. ¿Qué cambios iba a hacer Dios? En Sara tampoco se sabía. No habían equipos médicos para que le dijeran, de esta manera va a hacer los cambios Dios en el cuerpo de Sara. Porque Dios es fiel. Amén, gloria a Dios. Y eso es llegar a conocer a Dios. Abraham llegó a conocer a Dios. Y por ese conocimiento que tenía de Dios, se sometía a esa voluntad de Dios. Y se sometió a la voluntad de Dios. Y ya cuando Isaac era niño, el Señor le dio una orden. Y le dijo, ve allá al monte Moria y ofrece a tu único hijo Isaac.
¿Qué hubiera dicho usted? ¿Qué hubiera dicho yo? ¿Qué le hubieran dicho a Dios? ¿Y no me dijiste que me ibas a levantar prole de ahí? Pero él aceptó la voluntad de Dios. No le preguntó nada a Dios. Agarró al niño. Tomó la leña. La leña, ya cuando iba llegando, la cargó el niño como símbolo del verdadero Cordero de Dios. Iba a hacer exactamente lo que Dios le había dicho. No tuvo ningún altercado con Dios. Porque muchas veces cuando nos pasa algo negativo, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero cuál es la razón? ¿Y por qué le buscamos explicación? ¿Ah? ¿Y cuántas veces hemos dicho hágase tu voluntad? Y queremos que Dios nos detalle todo. No olvidemos que Él es Dios. No olvidemos que Él es Dios. Nosotros somos pueblo suyo. Y si lo hemos recibido, renovémonos a través del conocimiento de la palabra y entendamos que en su soberanía Él determina muchas cosas que no hay explicación, pero Él las determinó y solo tenemos que recibir. Porque en el tiempo de hoy está de que solo le pintan a la gente un evangelio suave, un evangelio de prosperidad, un evangelio en donde vamos a ser tratados como bellotitas de algodón, como algodoncitos de azúcar que nada nos va a tocar. Pero Jesús no dijo eso. El que quiera venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, cada día y sígame. No, ayer lo seguí cuando yo era joven, pero hoy ya no. Dice, y tome su cruz cada día y sígame. Porque Dios llama a que nosotros nos entreguemos en forma incondicional. No que tengamos reservas para Él. Porque si nosotros tenemos reservas, quiere decir que no nos sometemos a su voluntad. Si nosotros miramos a la gente de Dios, gente como Isaías, ¿verdad? Se sometieron a la voluntad de Dios. Y Isaías murió aserrado. O sea que no fue tratado como que no te pega ni el sol. Isaías fue aserrado, vivo. Amén. Y mientras lo estaban aserrando le dolía. Lo estaban aserrando. Pero no negó su fe ni su convicción en Dios. Porque no debemos estimar preciosa nuestra vida. Sino saber que Dios tiene una voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad? ¿Cuál es? Que su nombre sea engrandecido en nosotros. Hoy nosotros vamos a decir, qué hermoso el profeta Isaías. Murió aserrado y soportó. ¿Y por qué soportó? Porque Dios perfeccionó su poder en él. Y eso es lo que tenemos que orar a Dios, que Dios perfeccione su poder en nosotros. Porque sin el poder de Dios nosotros no podemos soportar ni un piquete de zancudo. Ahí andamos echándonos el gel, echándonos el desinfectante, echándonos todo. ¿Por qué? Necesitamos decirle a Dios, necesito tu poder, Señor. Necesito tu poder y entender que debo someter todo a ti, aunque me parezca no razonable lo que está pasando, pero me quiero someter a ti. Tenemos al profeta Jeremías. Es que Dios escogió gente a la cual formó y gente que estaba dispuesta a hacer su voluntad. Que miren, Jeremías lo tuvieron, dice, en un pozo de lodo.
Nosotros ahí andamos que ni el tenis se nos manche un poquito porque le pasamos ahí algo para que no se nos manche. No vamos a andar como caiga, ¿verdad? Pues si Dios lo permite, pero en el sentido de que Jeremías no estimaba preciosa su vida, fue metido a un pozo de cieno, de lodo, no era de agua, de lodo. Y ahí estaba muriendo de hambre, en ese pozo de lodo. ¿Y por qué estaba ahí Jeremías? Por predicar, por dar un testimonio vivo de la verdad de Dios. ¿Quiénes estaban contra él? Reinos. El rey, su corte, sus cortesanos, ninguno aprobaba el mensaje de Jeremías. Sin embargo, estuvo ahí hasta que Dios lo permitió. Lo tuvieron, dice, con pan de angustias, con agua de aflicción. Sin embargo, soportó y no cambió su mensaje. Siguió dando el mensaje que Dios había mandado, porque todos daban mensajes diferentes, pero a él Dios le había dado un mensaje y ese era el que tenía que entregar. Y para eso tuvo que someter su vida a esa voluntad dura de Dios. ¿Por qué Dios lo estaba probando así? Porque quería perfeccionar el poder de Dios. El poder de Dios en la vida de Jeremías. Como testimonio, no tuviéramos un libro de Jeremías en la Biblia si Jeremías a medio camino hubiera cambiado. No tuviéramos el testimonio también de un rey David, que David esperó, hasta que Dios le entregó el reino. Esperó. Ya con unción. David ya con unción andaba huyendo como un fugitivo, en cuevas, en montañas, porque lo perseguían para matarlo. Y sin embargo, él no quiso hacer su voluntad, tuvo la oportunidad de hacer su voluntad, de quitarle la vida a David en la cueva y decir, bueno, yo ya fui ungido, así que no hago nada. Pero él esperó el momento de la voluntad de Dios. Y eso es muy importante, hermanos, porque muchas veces nos apresuramos a hacer lo nuestro, pero no tomamos en cuenta y qué dice Dios y qué es lo que quiere Dios. ¿Y será que Dios está de acuerdo o no está de acuerdo? El apóstol Pablo era rabino, era perseguidor de la iglesia. Nosotros tenemos el testimonio en la palabra. Como el apóstol Pablo dice, iba con cartas para Damasco, para arrastrar y ejecutar juicio contra los hijos de Dios, contra la iglesia del Señor. Pero se le apareció el Señor en el camino y se le reveló Dios. Y aquel hombre con mucho conocimiento, un rabino era como el mejor maestro de una universidad actual, que ya casi ni hay buenos. Pero ahí el apóstol Pablo botó todos los argumentos de su conocimiento, de su preparación, todo lo que tenía como rabino, lo botó a los pies de Jesús. Sí, ya no dijo, soy el distinguido rabino que da cátedras en las sinagogas, que enseña al pueblo la ley. No. Ahí Dios lo confrontó a su verdadera realidad, ¿quién era? Y cayó postrado ante Dios y le dijo, Señor, ¿quién eres? Y Dios se le reveló. Como que necesitamos continuamente esa revelación de Dios a la mente y al corazón para poder aceptar la voluntad de Dios. Y ahí no era el apóstol Pablo, ya no era el Saulo de Tarso, ahí ya no era el Saulo de Tarso que iba con cartas para arrastrar a los hermanos. Allí Dios le da la respuesta y le dice, ibas a donde querías, pero ahora no. Ahora vas para Damasco. Ahí te van a decir lo que yo quiero que hagas.
Y ahí se levantó y se dio cuenta que no podía ver, que no podía ver. Y lo tuvieron que agarrar y guiar. Aquel hombre imponente que iba a destruir al pueblo de Dios, ahora iba para someterse a lo que Dios quería. Y ya no buscó las sinagogas para dar más sus cátedras de legalidad, sino que Dios le preparó un pueblo a quien le tenía que predicar quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Y se sometió a ello. Y el pasaje que leíamos, vemos que decía el apóstol Pablo: yo ya estoy para ser sacrificado. Amén. Pero no se fue a morir, a dormir en un ataúd, porque a veces le pedimos hasta gustos a Dios cómo queremos morirnos. Preparémonos para que cuando eso pase o venga Jesús, nos halle, dice, haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo la voluntad de Él. Dios no nos mandó a estimar esta vida como si fuera propia. Dios nos mandó a negarnos a nosotros mismos y hacer lo que Dios quiere para su gloria y para su reino. Amén. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a esto? En un mundo de materialismo y de comodidad, donde lo único que se busca es el confort y la prosperidad, es difícil que el que viene a Jesucristo acepte hacer la voluntad de Dios. Es difícil que diga: Señor, haz tu voluntad en mí. En la religión me enseñaban a mí a rezar el Padre Nuestro, no a entenderlo con el entendimiento de Dios, porque eso viene cuando uno ya es renovado y transformado por el poder de Dios. Y yo lo repetía, pero nunca lo entendí. Pero cuando hoy digo: hágase tu voluntad, Señor, yo sé que estoy diciendo algo grande, pero es algo que tiene que nacer de una vida nacida de nuevo, de una vida transformada, de una vida convertida. Y cuando nos convertimos es que de verdad nos convertimos y le decimos: Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Sí. Qué bueno si somos siervos, dice. Hoy a todos les dicen siervos y siervas. ¿Sabe cuál es el término siervo? Es aquel que incondicionalmente le sirve a Dios. Si nosotros miramos siervo y esclavo, casi son términos parecidos, con la única diferencia que el siervo le sirve a Dios en una forma voluntaria. El esclavo era sometido a esclavitud. Y algunos amos hasta les ponían señas, a veces en las orejas, a veces en la nariz, a donde el amo quería ponerle la seña que era su pertenencia. Y le pertenecía a ese amo. Ese amo tenía el derecho, por las leyes de ese tiempo, de maltratar al esclavo, de tratarlo con rudeza, hasta de matarlo, y no había quien lo defendiera, porque era la ley de la esclavitud. El amo lo compraba, si valía 100 piezas de plata, eso daba, pero el amo le pertenecía hasta el tiempo que la ley lo decía. Y ese esclavo le pertenecía a ese amo. El amo lo arrastraba, el amo lo latigueaba, el amo le ponía señas, le ponía argollas, lo trataba peor que a una bestia. Creo que no se lo hacían ni a los perros de su casa. Pero el esclavo tenía que soportar todo eso. Y una vida así, con amos que no tenían ningún temor de Dios, era algo. Habían amos que eran temerosos y no trataban así, pero en lo regular y por lo general, los esclavos eran tratados en una forma que no reconocían que eran personas. Todavía en el tiempo de la historia de los Estados Unidos había la esclavitud de los negritos.
que sufrían tanto bajo el látigo de sus amos, bajo el maltrato de sus amos, hasta que hubo un hombre que se levantó, peleó contra la esclavitud, ganó la victoria y hoy ya no hay esclavos en los Estados Unidos. Pero miramos pues que habían amos como Abraham, ¿verdad? Abraham tenía también esclavos y sabía que la ley lo amparaba en lo que pudiera hacer, pero no contamos con datos donde diga que maltrataba a sus esclavos. Pero si el esclavo estaba sometido a la voluntad del amo sin restricciones, a tal grado que cuando Agar tuvo a Ismael, por intervención divina, Dios le dijo: mándala, echa a tu sierva y no te pese. Pero hubo una promesa. Abraham no actuó como un déspota. Le dijo: porque de él también haré una nación grande, y también 12 príncipes se levantarán de él. No fue inhumano Dios con Abraham ni con Ismael, que había nacido. Pero cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, esas experiencias duras y drásticas que llegan a la vida del ser humano, las aceptamos. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a la voluntad de Dios. No porque sea fácil, no porque seamos insensibles, sino porque le dijimos a Dios: Señor, hágase tu voluntad. Pero si nosotros queremos hacer la nuestra, resulta que muchas veces en algunas cosas nos irá bien, en otras regular y en otras fatal. ¿Por qué? Porque anteponemos nuestra voluntad a la de Dios, y eso es incierto. Porque ¿saben cuál es la voluntad de Dios? Que aceptemos todo, sin especulaciones, y le digamos: Señor, hágase tu voluntad, aunque en ello conlleve muchas veces negar lo más preciado que hay en nuestro corazón, pero decirle: Señor, yo solo quiero que tu nombre sea glorificado. Por eso tenemos a un apóstol Pablo que fue martirizado. ¿Por qué? Por el amor a Jesucristo. Pero hoy tenemos historia, tenemos testimonio, y decimos: ¿cómo soportó? Porque le había dicho a Dios: hágase tu voluntad. Y se dan cuenta cómo es el cambio de la voluntad de Dios a la voluntad nuestra. Hubieron 2 mujeres jóvenes que tenían sus hogares, eran cristianas. Una tenía un niño, un bebé, la arrancaron del bebé y la llevaron a las arenas donde iba a ser sacrificada. La otra estaba embarazada, esperaron que naciera el niño, se lo quitaron y la llevaron ambas para ser entregadas al martirio de que las fieras las despedazaran. En medio de las arenas esperaron. Las fieras no pudieron terminarlas, quedaron vivas. Y llegaron los servidores de Roma y las mataron a espada. Pero están en la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo decía: ni estimo preciosa mi vida, ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera. No la estimaba preciosa, ¿va? Sí, hermano, porque la palabra de Dios dice que debemos de renovar, dice, amén, nuestro entendimiento. Así dice aquí en Romanos. Y eso solo llega a través de la palabra. Pero si nosotros no nos nutrimos de la buena palabra de verdad, ¿cómo va a ser renovado nuestro entendimiento? Porque dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué hay en este siglo? En este siglo, hermanos, nosotros no miramos algo en este siglo que quiera agradar a Dios, que quiera hacer la voluntad de Dios. Y por eso aquí el Señor nos exhorta y dice: no os conforméis a este siglo, porque este siglo absorbe
para una vida endurecida y sin Dios, una vida sin entrega, una vida sin clamor, una vida sin negación. Pero dice aquí, si no transformados. Y es muy importante, porque es a través de la palabra que somos transformados. Si nosotros decimos a Dios, transfórmame, Dios desde el momento que empezó la obra nos empezó a revelar a Jesús y a enseñarnos en qué consiste ser salvo. Pero no le pedimos a Dios con determinación y decirle, Señor, aquí estoy, voy a acudir hoy a tu palabra y quiero ver qué me quieres enseñar hoy. Y que todos los días acudamos a la palabra para formarnos de acuerdo a la palabra. Y ser tan convencidos de la voluntad de Dios en nosotros que nadie nos haga fluctuar en nuestra fe. La Biblia dice que el enemigo da duro con ímpetu contra la casa para destruir nuestra fe, para que ya no creamos, para que lo adverso nos aparte de la fe en Cristo. Pero cuando yo miro la vida de Job, digo, nadie pasó tantas cosas difíciles como Job. En un mismo día perdió a todos sus hijos. Sus 10 hijos murieron. En un día perdió toda su riqueza. Porque fue en un día que pasó todo. No había terminado de hablar uno, dice, cuando le llegaban la otra noticia. Y también era fea. También era adversa. Se habían llevado sus camellos. La casa cayó sobre los hijos. Se quemó todo. Se acabó todo. Y le llegó la sarna maligna que estaba comiendo su carne. Y dice, mi piel está vestida de gusanos. Y para ajuste de pena, los que decían amigos, porque saben que a usted le sonríen cuando todo va bien, pero cuando la miran en adversidad, no la conocen. No lo conocen. En el mundo así pasa. En Cristo no debe ser así. Pero estaba allí y él nunca atribuyó a Dios, dice, despropósito alguno, sino que digo, yo sé que mi Redentor vive. Él sabía que un día Dios lo iba a levantar del polvo, tenía fe en la resurrección. Y por eso no le reclamaba a Dios ni le decía, mira Señor, ¿cómo es que me mandaste esto? Si dice que no había otro justo como Job. ¿Por qué era justo Job? Porque creía en su Redentor. Jesús no había venido, pero sabía que había un Redentor vivo. Entonces no empezó a claudicar en su corazón. Porque uno no debe claudicar entre dos pensamientos, ¿será que Dios? ¿Será que no? No. Sino que tenemos que estar firmes en nuestro modo de pensar. Firmes en nuestro modo de pensar. ¿Hasta qué punto podríamos decir nosotros esta exclamación después de pasar el luto de 10 hijos muertos, después de pasar la pérdida material de todo? ¿Hasta qué punto podemos decir Dios lo tiene todo bajo su control? Dios lo tiene todo bajo su control. Muchas veces pensamos que nosotros podemos hacer las cosas mejores. El muchacho se casa y piensa que la elección la puede hacer así someramente al estilo del mundo. Pero no es así. No es así para los hijos de Dios. Tenemos siempre que tomar en cuenta a Dios en todo. Tomarlo en cuenta en todo. Porque nosotros no andamos conforme a la vista ni conforme a los deseos de los ojos, sino conforme al plan y al propósito de Dios para cada uno, para su vida y para la mía. Cada quien, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Amén. Dios sabe lo que tiene para cada vida. Pero muchas veces ponemos nuestras vidas en nuestras manos y no las ponemos en las manos de Dios. ¿Usted ha puesto su vida en las manos de Dios?
Pero está dispuesto a decirle, Señor, hágase tu voluntad. No tenga miedo, no tenga temor, porque Cristo es nuestra seguridad. Dios es nuestra seguridad. Y Él ha prometido algo muy grande: no te dejaré ni te desampararé. Y eso es lo importante. Decía el canto: si tu presencia conmigo no va, no iré a ningún lugar. Pero si nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad, creamos que en esa voluntad solo existe lo perfecto. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay otra mejor. No hay otra mejor. Sí. Porque el hermano que iba de misiones, un misionero, llegó a una tribu salvaje, y en la embarcación perdió su pierna y le pusieron una prótesis de corcho, y él quizá en ese momento no entendía por qué, si él iba a predicar. Pero cuando llegó a predicar allá, en medio de una tribu caníbal, quisieron comérselo, lo colgaron y le cortaron la pierna exactamente de corcho. Cuando probaron no les gustó, era otro idioma, era otro lenguaje, no podía comunicarse con ellos, pero se quedó en esa tribu y la tribu se convirtió a Cristo, dándoles testimonio de Dios. ¿Cuál era entonces la voluntad de Dios? Que el nombre de Jesús se glorificara. Amén. Que hubiera un testimonio, que la gente se salvara. ¿Por qué? Pero no estimó preciosa su vida. No dijo, no, ya sin pierna mejor me regreso, ya no voy. Porque al primer tropiezo, a la primera situación, uno puede cambiar de pensamiento. Pero dice la palabra: nada os mueva de vuestro modo de pensar. El modo de pensar según la palabra, ni por palabra. Porque llegan las palabras. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Pero por qué veniste? ¿Pero mira lo que te está pasando? Llegan las palabras y dice que no te muevan esas palabras negativas que llegan a tu vida. Ni por espíritu. No es que me dieron una profecía, que es que esto, lo que estoy haciendo está mal, así que mejor cambio. No. Si ya entendió cuál es la voluntad de Dios, permanezca en esa voluntad. Ni por carta, por nada. Uno tiene que estar firme en lo que ha creído, porque ya el pensamiento tiene que ser renovado por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Nunca vamos a alcanzar esto si nosotros no escudriñamos la palabra. ¿Cómo Dios nos va a revelar cuál es su voluntad si no nos interesa su voluntad revelada en la palabra de Dios? Porque es más fácil decir, venga y deme una profecía y doy unos 200 de ofrenda a la iglesia, pero yo quiero que Dios me dé una profecía. Pero cuando vamos a la palabra, no nos gusta leerla, no nos gusta escudriñarla, la tenemos en último plano en nuestras vidas. ¿Cómo es que queremos que Dios haga esa voluntad en nosotros y que nos venga a dar palabra de verdad a través de un profeta verdadero, alguien que nos dé una profecía verdadera? No, hermanos. Pero nosotros miramos pues que lo que le interesaba a esta gente era la palabra. Porque Josías, cuando le dijeron hemos hallado el libro, le interesó y dijo que se lo leyeran, que lo trajeran, que se lo leyeran. Y dijo, ¿cómo es posible la casa de Dios derribada? Y empezó a hacer aquellas remodelaciones y empezó a preocuparse por el testimonio de Dios en su casa. Porque el culto fuera renovado, porque la palabra fuera dada. Pero eso es cuando nos interesamos y nos despertamos ante la realidad que vivimos, hermanos. No os engañéis a vosotros mismos, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Qué estamos sembrando? Nos está interesando a nosotros el conocer la verdad, el conocer continuamente la palabra. Porque cuando un médico se gradúa, no quiere decir hasta aquí llegó. Continuamente se tiene que ir actualizando en los avances científicos. Igual un ingeniero, igual un agrónomo. Tiene
todos los que se han preparado tienen que irse actualizando en los avances de su carrera, porque si no, se queda estancado. Los que van ahorita a la universidad se dan cuenta que lo que enseñan ahorita es mucho más avanzado que lo que enseñaban en décadas pasadas. Y entonces se dan cuenta que tienen que actualizarse. ¿Y nosotros por qué no? Tenemos que actualizarnos continuamente en lo relacionado al conocimiento de Dios. Renovar vuestro entendimiento. Hay que renovar el entendimiento continuamente conforme a la palabra de Dios. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado continuamente. ¿Pero por qué? No porque vamos a creer cualquier dogma que el diablo quiera infiltrar en las congregaciones. No, esos son para los religiosos. Pero nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento conforme a la palabra de Dios. Y cada vez esto es tan inmenso que no tiene límite. Cada vez cuando vamos con fe a la palabra, nos damos cuenta que Dios tiene algo nuevo para nosotros, que Dios nos está enseñando más y que nos enseña a negarnos a nosotros mismos y aceptar su voluntad en nuestras vidas. Que es que mi tía vive así, mi abuelo vive así, mi hermano también. No, yo miro la vida de Jacob. Aceptar la voluntad de Dios para Jacob fue perder aparentemente todo lo que tenía. ¿Por qué? Por la promesa. Pero Jacob vivía con su padre, vivía con su madre. Había hacienda, habían tierras, había todo. Pero Dios le había dado una promesa acerca de la primogenitura. Y Jacob se esforzó por alcanzar esa promesa. Pero era su hermano. Pero su hermano no tenía la misma convicción que tenía Jacob en Dios. Y Jacob luchó por alcanzar la promesa, pero Esaú no. Esaú dijo, ¿para qué la quiero? ¿Para qué? De todos modos me voy a morir. Lo que me importa es lo presente, ¿va? Ahí estaba el plato de frijoles rojos, ¿va? Lentejas. Quién sabe con qué estaba preparado ese guisado tan delicioso, y lo atrajo tanto que eso le importó más. Eso le importó más que las bendiciones que tenía por haber nacido primero. En ese tiempo era algo que Dios había establecido. Que había una promesa. Y Jacob luchó por esa promesa. Y no dijo, oh, pero y mi hermanito lo voy a perder. No pensó en las consecuencias, solo pensó en la promesa. La promesa que le había dado Dios. Y para llevar a cabo esa promesa, que era la voluntad de Dios para su vida, tuvo que irse. Y ya nunca ver a su familia. Pero se fue. Tuvo que pasar pruebas. Su hermanito que había crecido con él, desde el vientre y de que estaba en los brazos de mamá, hoy se quedaba en el olvido. Tenía que irse. ¿Por qué? Porque tenía que ir a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y peleó con el ángel. Y Dios le dio promesa y le dijo, y ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Ese era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque de esa línea iba a venir el Mesías, el Redentor, el Salvador. Y si le hubiera importado más todo aquel círculo que lo rodeaba y que lo absorbía, las ovejas, las vacas, la familia y todo, no hubiera llegado a lo que llegó. Jacob desconocía que iba a ser una gran nación, ¿verdad? Pues no le pasaron el video, porque hoy todo lo queremos arreglar viendo. No le pasaron la película, no había. Pero era promesa con poder.
de cuál era la voluntad de Dios para su vida. Cuando entendemos esa grandeza, hermanos, nada nos detiene. No nos detiene nada. Sí. Nada nos detiene. Yo cuando salí de mi casa no conocía mucho de Biblia. Estaba de pocos años de haber aceptado a Jesús. Los pastores no tenían mucho conocimiento bíblico. Sin embargo, yo dije, yo quiero que Dios haga su voluntad en mi vida. Claro que me dolió. El despegue cuesta. Lloré, oré, clamé y di pasos. 18 años. Me fui a internar a un bíblico, sin dinero, sin quien me dijera, nosotros te apoyamos. Mi familia era en contra de todo. No querían que yo fuera allá. He pasado de todo, pero aquí estoy. Sigo creyendo en mi Cristo. Y quiere Dios que siga usted creyendo en Él, creyendo en sus promesas, creyendo que su voluntad es perfecta, que convierte el alma. Sigamos, hermanos, en línea recta, porque dice la Biblia, ninguno que mirando hacia atrás, ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Nosotros, el Señor nos dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Pelee por sus promesas y por hacer la voluntad de Dios en su vida, por someterse a esa voluntad, ¿verdad? Dice que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando comprobamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, nos sometemos voluntariamente porque es perfecta. El proceso no importa, aunque a veces, como los hermanos, ¿verdad? Aserrados, decapitados en las fauces de los leones, pero sabían que la voluntad de Dios era que llegaran allá al galardón de vida eterna. Y esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que lleguemos allá, que despertemos allá. ¿O quiere otra cosa usted? Yo no quiero otra cosa. ¿O quiere un final diferente usted? Pero el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Y esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana, porque un día revelaste el Evangelio de Cristo a nuestras vidas, sí. Te alabamos con todo el corazón. Gracias por todo lo que has hecho, porque eres incomparable, Padre. Permítenos tener la capacidad, Padre Santo, de comprender tu voluntad agradable y perfecta. Aleluya. Y en ello movernos, Señor, y en ello conducirnos con tu gracia, con tu misericordia, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Por misericordia y para la gloria de tu nombre clamamos gracia, para poder someternos a renovar nuestro entendimiento cada día, hasta llegar a esa comprensión gloriosa de tu buena voluntad, agradable y perfecta, de tu buena voluntad gloriosa e incomparable, Señor, aleluya. Y regocijarnos en ello, y deleitarnos en ello, Padre Santo, y saber que es lo mejor, aunque parezca todo adverso, saber que es lo mejor, tu voluntad perfecta, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.